Buenos días, jóvenes, buenos días. A continuación voy a compartir la pantalla para poder ir empezando ya con la clase. No sé si logran visualizar mi pantalla, jóvenes. ¿Logran visualizar mi pantalla, jóvenes? Sí, profesora. Bueno, vamos a ir continuando también desarrollando lo que es el curso de matemática. El tema que vamos a aprender el día de hoy es referido a progresión. En primer lugar, vamos a ir indicando a qué se refiere progresión. Se denomina progresión no a toda sucesión en la que siempre entre dos términos consecutivos, cualesquiera, ¿no? De ella hay una misma relación. Veamos a continuación el ejemplo y tenemos que la sucesión a sub n va a ser igual a 3, 5, 7, 9 y así sucesivamente hasta que vamos a encontrar, ¿no?, el término general que es 2n más 1. Y acá pues es una progresión ya que tiene una diferencia común que es la de 2 unidades. Bueno, como habíamos visto, ¿no?, en el tema anterior nos indicaba, ¿no?, para poder ver una sucesión era del primer término para poder llegar al segundo término. Bien podemos sumar, quizás restar, multiplicar, ¿no? Quizás se va a realizar la operación de la división también. Y también habíamos visto lo que se va relacionado con el término general. Como estamos viendo, ¿no?, en este caso, para poder tener en cuenta, lo que se realiza es lo siguiente, ¿no? Y nos está diciendo que su diferencia común es de 2 unidades. Lo que quiere decir es que se va a restar, por ejemplo, ahí tenemos del número 5, ¿no? Se va a restar, con este caso, del primer término que tenemos, el número 3. Y esa diferencia, pues, vamos obteniendo que es el número 2. Otro también para poder tener que encontrar, ¿no?, esa sucesión, disculpen esa razón, que va a ser, ¿no?, 7 menos 5. 7 menos 5, eso va a ser igual a 2 unidades. Igual manera, si restamos lo que tenemos, ¿no?, acá en este caso, el número 9, de igual manera, restamos con el número 7, estamos encontrando, ¿no?, nuestra razón, que va a ser también 2 unidades. Es lo que nos está diciendo, ¿no?, que tiene una diferencia común que es la de 2 unidades. Y estamos comprobando que sí estamos encontrando, ¿no?, esa diferencia común que se tiene es de 2 unidades. O también quizás cuando vamos a tener que sumar del número 3 al número 5, también va a tener que ser el número 2, ¿no? Igual manera, si sumo de 5 para llegar a 7, también vamos a encontrar, bueno, en este caso también el número 2, la suma de 2 unidades. Es tan solo esa parte de lo que habíamos visto, ¿no? O sea, de lo que se refiere a sucesión. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Pues, o sea, después del 9, ¿no? Igual manera se va a tener que sumar más 2, pues va a continuar 11. O sea, el término que sigue, ¿no?, de una sucesión. Pero en este caso, como estamos viendo lo que es progresión, ya nos van a pedir quizás, ¿no?, encontrar el término 50, el término 1000, quizás, ¿no? Ya va a depender de acuerdo al ejercicio que se nos puedan ir indicando. Para lo cual, lo que se va a tener que realizar en este caso, no va a tener que ser, vamos a ver fórmulas, ¿no? Para ello, a continuación, vamos a ver clases de progresión. En este caso tenemos 2 clases de progresión, uno que es progresión aritmética y 2 progresión geométrica. No vamos a ver en primer lugar lo que es la definición de progresión aritmética, ¿no? La primera clase de progresión. Una progresión o sucesión aritmética, también llamada lineal o de primer grado, es una agrupación, ¿no?, de elementos que posee una diferencia constante, ¿no?, que se va a conocer como razón.
En este caso no vamos a tener en forma ordinal, o sea, el primer orden, segundo orden, ¿no? Tercer orden, cuarto orden y así sucesivamente hasta el n orden. Y a continuación estamos viendo, ¿no? Lo que tenemos, que es el A sub 1, ¿no? Acá tenemos el A sub 1. Cuando vamos a sumar una razón, o sea, en este caso, cuando nos habla de progresión aritmética, lo que vamos a tener que utilizar la operación es de la suma. Ya vamos a tener que sumar y vamos a encontrar lo que va a ser el término 2, o sea, la sub 2. Igual manera, de ese término 2, sumando la razón R, vamos a ir obteniendo el A sub 3, ¿no? Igual de la sub 3 sumando con la razón, vamos a ir obteniendo el A sub 4. Y así sucesivamente que vamos a ir encontrando hasta el A sub n. De esa manera es lo que vamos a ir realizando, ¿no? Vamos a ver a continuación, en primer lugar, lo que es el término enésimo, que va a estar representado por Tn o A sub n. Esas dos maneras se pueden ir representando. O sea, tenemos a continuación la fórmula que el término enésimo, o sea, la sub n, se refiere pues al término enésimo, va a ser igual a quién, al primer término, más quién, n-1, todo eso multiplicado por la razón. O también el término enésimo va a ser igual a la sub 0 más n por r. Hay dos maneras de poder encontrar el término enésimo. Y a continuación estamos viendo a qué se refiere el A sub n, el A sub 1, el A sub 0, R y N, ¿no? Donde A sub n es el término enésimo, el A sub 1 es primer término, el A sub 0 es el término antes del primero, la R es la razón y N es el número de términos. Vamos a ver a continuación el ejemplo. Nos dice ahí el término enésimo y el número de términos de la siguiente sucesión. Lo que está queriendo indicarnos es lo que que nos piden encontrar el término enésimo, ¿no? ¿Cuántos términos en realidad son? Es lo que nos está pidiendo encontrar, ¿no? Y tenemos ahí el número 4, 7, 10, 13 y así sucesivamente que vamos a encontrar hasta el número 82, ¿no? Veamos en la resolución. En primer lugar, lo que se va a realizar es que hallamos la razón y el término anterior al primero. Y ahí vamos teniendo, ¿no? En primer lugar, de la sucesión que nos muestran está desde el 4, viene luego 7, 10, 13 y así sucesivamente hasta 82. Y si nosotros podemos encontrar, ¿no? La razón, ¿qué es lo que hacemos? Pues este 4 lo vamos a sumar más 3, obtenemos 7. 7 más 3, 10, ¿no? Igual manera de 10 más 3, 13, ¿no? Y para poder encontrar el término 0, ¿qué es lo que vamos a realizar, no? Si hemos ido de la izquierda a la derecha, hemos sumado. Pero si nosotros queremos retroceder de la derecha a la izquierda, lo que vamos a realizar es la operación de la resta. Entonces vamos a restar 4 menos 3 y eso vamos obteniendo 1. Eso quiere decir que vamos a tener que utilizar, ¿no? La fórmula que nos decía, en este caso, pues, el término enésimo va a ser igual, o sea, la razón, que vale en este caso para nosotros es 3 multiplicado por n, y luego lo vamos a sumar más 1. Ahora, el número de términos se halla igualando el término enésimo al último término. Y es lo que quiere decir. El término que hemos encontrado, ese término enésimo, lo que vamos a realizar es vamos a igualar al último término. Nos están indicando que vale 82. Es lo único que vamos a realizar, es igualar a 82. A continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Ese 3n va a bajar. Ahora este 1 que estaba sumando va a pasar al otro lado a restar, que sería 82 menos 1. Vamos a obtener 81. Seguimos desarrollando, en este caso quizás no está mostrando, no está indicando, lo que se realiza es lo siguiente. ¿No? Vamos a tener, en este caso, n va a ser igual. Acá vamos a tener 81 y lo vamos a dividir entre
3, porque ese 3, como está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Que tendríamos, n va a ser igual pues a 81 entre 3, y ese 81 entre 3 sale 27. Y eso sería el valor de n. Ahora, el dato ¿qué quiere decir? Que en toda progresión aritmética la suma de dos términos equidistantes de los extremos nos da una misma cantidad. No, eso es lo que nos va indicando. Pero lo principal es que nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es la fórmula que se nos va indicando, ¿no? De referido al término enésimo. Para ello, pues, hemos ido encontrando lo siguiente, pues, ¿no? Es lo que están de amarillo en recuadro ahí. Esas son las fórmulas que se va teniendo, ¿no? En este caso hemos utilizado la segunda fórmula, que es el A sub n va a ser igual a A sub 0 más n más r. Y eso es lo que hemos ido utilizando. Porque acá, este valor de 1 que se ha ido obteniendo es el A sub 0. Continuamos. Vamos a ver ahora suma de n términos. Ahí tenemos la fórmula, nos dice que es n es igual a quién, al primer término más la suma del enésimo término, todo eso multiplicado por n y todo dividido todavía entre 2. Y nos está mostrando a continuación, ¿no? El ejemplo nos dice ahí a la suma de la siguiente serie. Y tenemos, en este caso, un momento. No nos está mostrando ahí, en el ejemplo que se estaba indicando, había la siguiente sucesión, ¿no? Su cuenta por ejemplo, del signo más puede estar quizás una coma, ¿no? Pero como nos está diciendo suma de términos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a tener que sumar cada uno de ellos, ¿no? Y para lo cual, ¿no? En la solución tenemos que realizar lo siguiente. Bueno, en este caso se está utilizando la fórmula de lo que nos dice, ¿no? Que la razón, acá sería R, ¿no? Acá la N, menos el A sub 0, o el primer término, ¿no? Es lo que nos está pidiendo, el A sub 0. Me parece, voy a borrar. Lo que se realiza, ¿no? En este caso, lo que vamos a realizar en primer lugar, jóvenes, es encontrar cuánto vale. Pues la razón, ¿no? De esa sucesión que nos indica. Y estamos viendo el primer término cuando se va a sumar, ¿no? Con el número 4, en este caso tenemos 3, ¿no? Lo sumamos más 4, obtenemos 7. Y ese 7 sumado más 4 se va a obtener 11. Y 11 sumado más 4 se obtiene 15. Y 15 es igual, nuevamente sumamos más 4, pues sale 19, ¿no? Y así sucesivamente. Pero imagínense, nosotros vamos a estar ahí sumando más 4, ¿no? De esa cierta cantidad que va saliéndonos, y para poder llegar hasta 159 nos vamos a demorar en desarrollar. Por eso es lo que vamos a usar, ¿no? Las fórmulas que se nos está indicando. Y para la solución de encontrar la fórmula, por ejemplo, acá nosotros no sabemos cuánto vale n. ¿No? El primero sabemos cuánto vale, el último también, pero no sabemos cuánto vale n. Para poder encontrar cuánto vale n es lo que usamos acá. Hallamos el número de términos, ¿no? Y el término enésimo es igual a r multiplicado por n menos el término 0. Y para poder encontrar el término 0, lo que se ha realizado este 3, vamos a tener que restar con el 4, ¿no? Cuando nosotros restamos el número 3 con menos 4, estamos viendo, en este caso tienen signos diferentes, tienen signo cabo en este caso positivo y el otro negativo, o sea, tienen signos diferentes. Y lo que vamos a encontrar, ¿no? O sea, estamos viendo que son diferentes, lo que hacemos es restar del número mayor con el número menor, ¿no? Se resta número mayor con número menor.
mayor es 4, entonces restamos con el número 3, nos sale 1. Ahora, para considerar el signo, ¿no? Si es del mayor o del menor, lo que acá se utiliza es el signo del número mayor. ¿Quién es mayor? Es 4. Y delante pues está el signo negativo. Por eso ahí sale menos 1 y por eso se está obteniendo en esta parte, ¿no? Que está saliendo menos 1. Entonces, en este caso, bueno, la fórmula, según la fórmula, eres así, ¿no? El término enésimo es igual a la razón por n, luego lo sumamos más el término 0. Y como estamos viendo que el término 0 es negativo, entonces va a ir considerando con el signo negativo. ¿Pero por qué? Quizás se preguntarán, lo que se ha realizado es la multiplicación, o sea, sí, ¿no? El número ha salido. En este caso, tengo más y luego menos 1, ¿no? Entonces, cuando ustedes también tienen que recordar, son las leyes de signos, más por menos es menos. Y ahí va a aparecer el número 1, ¿no? Sería menos 1. Por eso se está escribiendo en esta parte, lo que estamos viendo es el menos 1. Y estamos obteniendo, ¿no? Lo que es el término n va a ser igual a 4n menos 1 igual a 159. Lo vamos a igualar, ¿por qué? Porque nos está diciendo, ¿no? Que vale 159 el último término. ¿Qué vamos a ir indicando? Que 4n va a ser igual, este 1 que estaba restando va a pasar al otro lado a sumar, que sería 159 más 1, nos va a salir 160. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que n va a ser igual a 160, ahora este 4 que estaba multiplicando va a pasar a dividir, que sería 160 entre 4, eso nos sale n es igual a 40. Una vez encontrado, ¿no? El valor de n, ahí recién vamos a reemplazar en esta fórmula que tenemos en la suma de n términos, ¿ya? Reemplazamos, vamos a decir que s va a ser igual a n, o sea, la sub 1 vale 3, ¿no? En este caso, luego lo vamos a sumar más a sub n que vale 159. Todo eso lo vamos a multiplicar por n que nos ha salido 40 y lo vamos a dividir entre 2, ¿no? Y desarrollando vamos a obtener que s va a ser igual a 3240. En este caso, si se dan cuenta, ¿no? En lo que es la progresión aritmética, hemos usado las dos fórmulas, ¿no? Del término enésimo y también la suma de n términos. Ya va a haber ejemplos que quizás vamos a tener que utilizar así de esta manera las dos fórmulas, o quizás tan solo nos puedan pedir encontrar cuánto vale quizás n, o también nos pueden decir cuánto vale el término enésimo. Para ir indicándoles en forma resumida, les voy a ir mostrando, ¿no? Lo que estábamos viendo, progresión aritmética, o también podemos ir representando con lo que es la P y la A. Bueno, es una sucesión de números que cualquier término posterior al primero se obtiene sumando, ¿ya? Por eso está subrayado, sumando el término anterior por el número obteniendo el posterior número. Sí, a la sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, ¿no? Y así sucesivamente hasta sub n, ¿no? Es una progresión aritmética. Podemos escribir de la siguiente manera, ¿no? Y tenemos ahí a la sub 1, otro puede ser a sub 1 más d, ¿no? Otro a sub 1 más 2d, y así sucesivamente hasta sub 1 más n menos 1 por d. Veamos las siguientes fórmulas. Bueno, en este caso estoy volviendo, ¿no? A indicarles ya en forma resumida las fórmulas que se puedan ir utilizando. Puede ser el A sub n o puede ser T sub n también, jóvenes. Ya, si es que es, por ejemplo, A, en todas va a estar ahí la letra A. Si es la T, ¿no? La A lo cambiamos por la T, entonces también acá tiene que ser T1. Y hay que tener en cuenta. Hay diferente manera que lo van utilizando los autores, ¿no? De cada quizás libro que se pueda ir mostrar o puedan ustedes visualizarlo, ¿no? A través puede ser de videos, quizás el mismo libro que puedan tener.
El A sub n es igual a A sub 1 más n menos 1 multiplicado por d. Esto siempre en cuando vamos a tener que utilizar cuando no nos pidan el término enésimo, ¿no? Encontrar cuánto vale el término enésimo. Otro es el S sub n, va a ser igual a n, A sub 1 más A sub n, todo eso dividido entre 2. O también, ¿no? Puede ser el A sub 1 más A sub 1 más n menos 1, todo multiplicado por d, todo eso multiplicado por n y todavía dividido entre 2. Por ejemplo, esta fórmula podemos usarlo, ¿no? La que estoy indicándoles cuando, ¿no? Ya no, quizás no me pidan encontrar cuánto vale la sub n. Y a continuación se va mostrando a qué se refiere la sub 1, la n, la d, el a sub n, el s sub n, ¿no? Tenemos que saber a qué se va indicando. Cuando dice el a sub 1 es pues el primer término de la progresión aritmética. Cuando es n el número de términos de la progresión aritmética, la letra D, diferencia aritmética de la progresión aritmética, el a sub n término enésimo de la progresión aritmética. El s sub n es la suma de enésimo término de la progresión aritmética. 2. Ahora vamos a ver la otra clase, ¿no? De progresión. Vamos a ver lo que es la progresión geométrica. O puedo ir representando tan solo con la P y la G. Es una sucesión de números, ¿no? Que cualquier término posterior al primero se obtiene multiplicando el término anterior por un número no nulo llamado factor o razón geométrica de la progresión. Si tenemos, ¿no? Esta sucesión, por ejemplo, el A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 y así sucesivamente hasta A sub n, es una progresión geométrica que podemos escribir de la siguiente manera, ¿no? Podemos decir que es el primer término, pues va a ser el A sub 1, el segundo término va a ser A sub 1 por R, el tercer término va a ser A sub 1 por R al cuadrado y así sucesivamente hasta A sub 1 por R elevado a la n menos 1. Veamos las siguientes fórmulas, ¿no? Es muy importante aprendernos estas fórmulas para poder ir desarrollando de acuerdo a los ejercicios que nos puedan pedir. En este caso tenemos el A sub n va a ser igual a sub 1 multiplicado por R elevado a la n menos 1. Esta fórmula vamos a usar cuando nos pidan hallar el término enésimo de la progresión geométrica. El otro que nos está mostrando es la suma enésima. Va a ser igual el A sub n multiplicado por R menos A sub 1 dividido entre R menos 1. Para poder entender a qué se refieren cada una de las letras, se está mostrando, ¿no? A continuación, tenemos que el A sub 1 es el primer término de la progresión geométrica. N es el número de términos de la progresión geométrica. R es el factor o razón geométrica de la progresión geométrica. A sub n es el término enésimo de la progresión geométrica. El S sub n es la suma de enésimo término de la progresión geométrica. Hasta ahí, antes de que continúe, ¿me han logrado entender, jóvenes? ¿Me han logrado entender, jóvenes? En este caso, no hay ninguna pregunta, vamos a ir continuando. ¿Están logrando visualizar mi pantalla, no, jóvenes? Sí, profesora. Me van indicando si logran o no logran visualizar. Ahí vamos a ver ahora los ejercicios de aplicación. Tenemos uno, nos pide hallar el término del lugar 41 de la progresión aritmética. Ya nunca olvidarnos que el PA se refiere a progresión aritmética. Y como ya nos está diciendo progresión aritmética, pues vamos a tener que utilizar las fórmulas de progresión aritmética. Y a continuación tenemos, en lo que estamos observando, es una sucesión, pero del cual
Para poder encontrar el término del lugar 41, vamos a tener que realizar ¿no? Utilizando la fórmula de la progresión aritmética, ¿no? Esta asociación que tenemos es 1, 4, 7, 10, 13, 16 y así sucesivamente, ¿no? Y cuando era una asociación era más fácil de poder encontrar, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Que teníamos que encontrar el término que sigue, ¿no? En este punto suspensivos, en este caso. Pero como nos está pidiendo hallar el término del lugar 41, en este caso vamos a tener que utilizar, ¿no? Las fórmulas de la progresión aritmética. ¿No? En primer lugar, como nos dice del término lugar 41, en este caso vamos a tener que encontrar pues el término enésimo, ¿no? Pero para nosotros ya no va a ser término enésimo, va a tener que ser el término 41, ¿no? Pero la fórmula dice lo siguiente, pues no, el término enésimo va a ser igual al primer término más n-1, todo eso multiplicado por la d. Y ahí pues lo he vuelto a escribir, ¿no? Esa sucesión, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, ¿no? De ese 1, para pasar al número 4, lo que vamos a hacer es sumarle más 3. Ahora, ese 4 nuevamente lo vamos a sumar más 3, ¿no? Y obtenemos ahí 7. Ahora, 7 más 3, obtenemos 10. Ahora, 10 sumado más 3, obtenemos 13. Ahora, 13 sumado más 3, obtenemos 16. A continuación vamos a ir indicando lo siguiente, ¿no? El A sub n para nosotros ya no va a tener que ser el A sub n, va a tener que ser, en este caso, el A sub 41. ¿No? El A sub 41, es lo que vamos a encontrar. Y ahora el A sub 1, o sea, se refiere al primer término o el primer número de la sucesión, pues es 1. La razón o la letra D, eso va a ser igual a 3, o sea, de cuánto en cuánto se está yendo aumentando. En este caso, pues es de 3 en 3, está yendo aumentando, entonces la razón. Ahora, el valor de n, eso va a ser igual a 41, porque es lo que nos están pidiendo. ¿No? Ese va a ser el valor de n. A continuación, lo único que nos va a quedar es escribir, ¿no? Esa fórmula, que es el A sub n o el término enésimo, va a ser igual al primer término, que es el A sub 1, sumado, más el valor de n, luego lo restamos menos 1, todo multiplicado por la d. Esa d, pues, se refiere a la razón. Lo único que nos queda es reemplazar. Vamos a tener que el A sub 41 va a ser igual a 1, más n que vale 41, luego lo resto menos 1, multiplicado por la razón que vale 3. En primer lugar, para poder desarrollar, lo que tienen que hacer es lo que está dentro del paréntesis, jóvenes. No es que yo agarro y me pongo a desarrollar estos dos, no. Primero desarrollen lo que está dentro del paréntesis. Ya, primero desarrollamos lo que está dentro del paréntesis, que sería 41, menos 1, eso de ahí nos sale 40. El resto baja tal como está, el A sub 41 es igual a 1 más, ¿no? Esa diferencia que nos va a salir 40, luego lo multiplico por 3. Igual acá, primero se desarrolla la multiplicación, o sea, 40 por 3. El 1 y el A sub 41 baja. A sub 41 es igual a 1 más 40 por 3, que sale 120. Ahora sí, recién el 1 con el 120 voy a tener que sumar y eso sale 121. Y vamos a ir indicando que la sub 41 es igual a 121. Y eso pues sería la respuesta. No sé si hasta ahí tienen alguna duda en la solución de este ejercicio, jóvenes. Si en caso no lo tuvieran, vamos a continuar con la solución de otro ejercicio. Igual acá tenemos el ejercicio 2, nos pide hallar el término del lugar 150 de la progresión aritmética. Y a continuación estamos teniendo, ¿no? En la siguiente sucesión, empezando pues de menos 12, luego viene menos 5, menos 2, 3 y 8, y así sucesivamente.
Veamos en la resolución, ¿no? Lo que vamos a realizar. En primer lugar es encontrar cuánto vale la razón. En este caso, la razón es 5. Quizás ustedes estarán preguntando, ¿pero por qué sale 5, no? Y ahí yo encuentro, observo que hay lo que es una diferencia o una resta, ¿no? Lo que se ha hecho es así, pues, jóvenes. Ustedes ponen, ¿no? Menos 12. En este caso vamos a sumar más 5. Tengo menos 2 y luego más 5. En primer lugar, ustedes tienen que observar los signos. Uno es negativo, otro es positivo. Son signos diferentes. ¿Qué vamos a hacer? Restamos del número mayor menos el número menor. Mayor es 12, ¿no? Restamos con el número menor, que es 5, o sea, 12 menos 5, eso nos sale 7. Y vamos a ver, en este caso, el signo del número mayor. Mayor es 12, ¿qué signo tiene? Tiene signo negativo. Y por eso acá está saliéndonos menos 7. Ahora hay que continuar, ¿no? Continuamos. De igual manera, tenemos el menos 7, luego más 5. Restamos, 7 menos 5 es 2. ¿Quién es mayor? Mayor es 7. ¿Qué signo tiene? Tiene negativo, tiene signo negativo. Y vamos a poner pues menos 2. Y ahí va saliendo menos 2. Continuamos, ¿no? De igual manera, acá también tenemos que sumar más 5, a ver si cumple. Restamos, ¿no? Acá tengo menos 2 y acá más 5. ¿Qué hago? Resto. Número mayor menos el número menor. Mayor es 5. 5 menos 2 es 3. ¿Quién es mayor? ¿Mayor es 2 o mayor es 5? Mayor es 5. ¿Qué signo tiene? Positivo. Y por eso, como está saliendo positivo, ya no es necesario escribirlo. Por eso va saliendo número 3. Finalmente, no, en este caso, 3 más 5, ese es 8. Y sí está cumpliendo con las operaciones. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, ¿no? Con lo que va saliendo la operación, ¿no? Y lo que hemos ido encontrando es la razón. Después de haber encontrado la razón, ¿no? Utilizamos la fórmula, pues como nos piden hallar el término del lugar 150, lo que vamos a usar es esta fórmula, que la sub n va a ser igual a sub 1 más n menos 1 todo multiplicado por la letra D, o la razón. Y tenemos que la sub n en este caso es lo que vamos a encontrar, que sería la sub 150, porque acá está el término 150, es lo que nos están pidiendo encontrar, ¿no? Que sería a sub 150 va a ser igual a ¿quién? El primer término es el primer valor de la sucesión que vale pues menos 12. Ahí se va reemplazando menos 12. Ahí está menos 12. Luego lo vamos a sumar, n que vale 150 menos 1. Todo multiplicado por la razón, o sea, de color rojo, los números que hemos ido encontrando, que vale 5. ¿Qué hacemos luego, jóvenes? Ya nunca olvidarnos, primero se va desarrollando lo que está dentro del paréntesis, que sería 150 menos 1. Y el resto de los números va a bajar tal como está, que sería a sub 150 es igual a ¿quién? A menos 12 más 150 menos 1, 149. Multiplicado por 5. Luego, ¿no? Nunca olvidarnos, cuando tenemos estas operaciones de menos 12 más 149 por 5, en primer lugar se va a operar o se va a desarrollar es la multiplicación. En este caso sería 149 por 5, sale 745. Y el menos 12 baja, igual manera la 150 también baja. Y el signo igual también baja, ¿no? Y finalmente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues acá observamos, tengo signo negativo y tengo signo positivo, vamos a restar número mayor, que sería 745 menos 12, eso está saliendo 733. ¿Quién es mayor? Mayor es 745.
¿Qué signo tiene? Tiene signo positivo y por eso está considerándose el signo positivo y yo les he indicado que eso ya no se escribe. Por lo tanto, el A sub 150 es igual a 733 y eso sería la respuesta. No sé si hasta ahí tienen alguna duda para la solución de este ejercicio, jóvenes. Si en caso no lo tuvieran, continuamos con la solución de otro ejercicio. Tenemos ejercicio 3, nos dice hallar la suma de 6 primeros términos de la progresión aritmética. Ya este ejercicio me parece que hay similar en su módulo que ustedes tienen, pero hay que corregir. Acá está escrito el número 4, pero en realidad debe ser el número 3. 3 entre 3, ¿no? O sea, 3 entre 3, luego viene 2 tercios, 1 tercio, y así sucesivamente. Veamos en la resolución. Hasta ahora que estamos observando, encontramos 3 términos de la sucesión, ¿no? Y tan solo pues nos piden la suma de esta sucesión, ¿no? Pero en realidad 6 primeros términos, entonces nos faltarían 3 términos más de encontrar. Pero imagínense, para estar desarrollando eso, ¿no? Hay que utilizar la fórmula. O sea, en realidad sí podemos encontrar el término que sí, igual manera, ¿no? Y como son tan solo los 6 primeros términos, es más fácil quizás de desarrollar. Pero ¿qué pasaría si nos estarían pidiendo, ¿no? El término, la suma de los 50 primeros términos, ¿no? Entonces, para evitar eso hay que aprender y utilizar las fórmulas, jóvenes, ¿ya? En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver. Ya, para este caso, jóvenes, lo que vamos a realizar es la operación. ¿No? En primer lugar, vamos a tener que restar, ¿no? En este caso, del término. De segundo término, que sería 2 tercios. ¿No? Vamos a restar menos 3 y 3 entre 3. Así como indicaba en la parte teórica, ¿no? Y se acuerdan que había unos números y restábamos el segundo término con el primer término, luego el tercer término con el segundo término. Esa manera es lo que vamos a ir también en este caso para la solución de este ejercicio. Vamos a tener que restar. Y como estamos observando, estos son fracciones, pero son fracciones homogéneas. Quiero decir que tienen los mismos denominadores, se va a ir considerando un solo denominador, en este caso que es el número 3, y vamos a restar, ¿no? En este caso 2 menos 3. Y acá vamos a ir encontrando, acá vamos a restar, sería menos, ¿no? Menos 1, porque 2 menos 3 o 3 menos 2 sale 1. ¿Quién es mayor? Mayor es 3, tiene signo negativo, entonces vamos obteniendo ahí menos 1 tercio. Continuamos, igual manera, el otro que sería 1 tercio, ¿no? El tercer término, vamos a restar 1 tercio menos 2 tercios. Y es igual manera, vamos a restar acá, sería 1, ¿no? En los numeradores se restan 1 y menos 2, y todo eso dividido entre 3. Y eso va a ser igual. Acá igual restamos mayor menos menor, que sería 2 menos 1, que sería 1. Y quien es mayor, mayor es 2, tiene signo negativo, que nos va a salir menos 1 tercio.
¿Está bien, jóvenes, o no? A ver. Miss, ¿esa es la respuesta final? ¿Un tercio? No falta todavía. Tan solo estoy encontrando la razón, ¿cuánto vale? Ok. Lo que encontrar es la razón. De acá a acá, ¿no? ¿Qué es lo que hemos encontrado? Pues nos ha salido menos un tercio. Voy a hacer de otro color. Voy a hacer de otro color un momento para que lo diferencien. Si no, no se va a distinguir. Lo que estoy encontrando es la razón. En este caso nos ha salido menos un tercio. Igual manera, del otro también, acá también ha salido menos un tercio. Lo que acabo de encontrar son la razón nomás. Acá todavía me falta utilizar, ¿no? Para la solución del ejercicio, para lo cual, ¿no? Para no estar usando quizás en este caso la fórmula de encontrar, ¿no? Cuánto vale el término enésimo, en este caso el término 6, podemos usar esta fórmula que era la suma enésima, ¿no? Va a ser igual, que sería A sub 1, lo vamos a sumar con el A sub 1. ¿Cuál más seguía? Más n, ¿no? Abriendo paréntesis, estaba el n, luego lo vamos a restar menos 1 y multiplicado por la letra D, ¿no? Y acá todavía, no olvidarnos que tengo que cerrar, al inicio me falta abrir todavía el corchete. Y acá afuera está el valor de n. Y todavía me falta considerar, ¿no? La línea de la división. Y va a estar dividido entre 2. Y acá, como observan, no tenemos el término enésimo. Ya, el primero es el primer término, o sea, 2 veces vamos a tener que sumar el primer término. Pero antes de nada, hay que tener en cuenta, si nosotros tenemos, por ejemplo, el primer término que vale 3 entre 3, que es el A sub 1. ¿Y cuánto es 3 entre 3, pues, jóvenes? Tres entre 3, eso es 1. Ya, voy a ir reemplazando ya directo. Voy a decir que el S sub n, en este caso sería el S sub 6, porque nos pide hallar 6 sumas de los 6 términos. Y ahí tenemos el A sub 1, vale 1. Luego lo voy a sumar. Nuevamente el A sub 1, que también vale 1, más el valor de n, que vale 6. Luego lo voy a restar, menos 1, ¿no? Cerramos paréntesis, y el valor de la letra D, y hay que escribirlo con paréntesis, no vayan a pensar, si lo pongo sin paréntesis van a decir está restando, no, que sería menos 1 tercio, ¿ya? Cuando está así, está multiplicando, jóvenes, porque en realidad la letra D está multiplicando a ese paréntesis, ¿no?
Cerramos, acá te me falta abrir el corchete. Acá viene la línea de la división. En valor de n que vale 6 y todavía me falta considerar el número 2. De esa manera ya hemos ido reemplazando. Vamos a tener que el S sub 6 va a ser igual. 1 más 1, en este caso pues nos sale 2. Ahora viene la suma, 6 menos 1 vale 5. De ahí viene menos 1/3. Y todavía, no olvidarnos, pero antes de nada voy a ir simplificando. Este es número 6, con este número 2, se puede ya dividir, porque 2 entre 2 me va a salir 1, y 6 entre 2 sale 3. ¿No? Entonces vamos a ir considerando acá que fuera, ¿no?, del corchete, nos va a quedar ya tan solo el número 3. Y va desapareciendo ya en la parte del denominador, porque es la unidad, porque 3 entre 1 pues sale 3. Luego, vamos continuando, vamos a decir que el S sub 6 es igual, en este caso 2. Ahora acá yo tengo signo más con signo negativo. Cuando yo multiplico me va a salir signo negativo. Ahora 5 por 1 es 5. Y acá pues ya se convierte en una sola fracción que sería 3. Y así ya desaparece el paréntesis y tan solo ya me va a quedar lo que está al corchete. Y para desarrollar lo que está dentro del corchete, lo que hacemos a continuación es lo siguiente. Este 2 imaginariamente lo vamos a dividir entre 1, está dividido, o sea, lo convertimos en fracción y vamos a hacer lo siguiente. Ellos dos se multiplican en aspa, esto también se multiplica en denominadores, se multiplican. Y vamos a tener lo siguiente, que el S sub 6 va a ser igual, multiplicado el número 2 con el número 3, ¿no? En este caso, es el número 3. Luego viene el signo menos, el 1 se multiplica con el 5. Cerramos el paréntesis y se va a dividir ese 1 con la multiplicación, en este caso el número 1 con el número 3 se va a multiplicar. Y todavía me falta escribir lo que está, ¿no?, fuera del corchete. Vamos a cerrar, abrir y cerrar el corchete. Y acá me falta considerar el número 3. Ahora, 2 por 3 sale 6. Menos 1 por 5 sale 5. Y todo esto está dividido entre 1 por 3, que sale 3. El S sub 6 también me falta poner y el sin igual.
Y acá se va a simplificar el número 3. Ese 3 se simplifica y me va a quedar este lado nomás. El S sub 6 va a ser igual. Me queda 6 menos 5. Y voy a decir que el S sub 6 es igual a 1. Y eso pues sería la respuesta. No sé si hasta ahí tuvieron alguna duda en la solución de este ejercicio, jóvenes. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Ninguna, jóvenes. Si en caso no lo tuvieran, vamos a continuar. Nos dice, sabiendo que A sub 1, dice vale 5 y R vale 3, hallar la suma de los 8 primeros términos de la progresión geométrica. En este caso vamos a ver ya el ejercicio de progresión geométrica. No, para primer lugar, recordar que la sub n es igual a sub 1 por multiplicado por R, la razón no n más menos 1. Ahora luego viene a continuación la suma enésima, va a ser igual a sub n multiplicado por R menos a sub 1, todo dividido entre R menos 1. En este caso se va a tener que utilizar, ¿no?, las dos fórmulas de la progresión geométrica. Para lo cual vamos a ir indicando lo siguiente, ¿no? En primer lugar, nos está diciendo el S sub n, pero para nosotros ya no va a ser el S sub n, va a tener que ser el S sub 8. De igual manera, el A sub 8. Porque acá nos dice. Se estará preguntando, ¿pero de dónde saca? Está acá. 8 primeros términos nos indica. Entonces sería el S sub 8 y el A sub 8. El primer término nos dice que vale 5, R vale 3, N dice que vale, pues va a tener que ser 8, pues, ¿no? Porque son 8 valores que nos están pidiendo, ¿no? Diré de los 8 términos. Lo único que nos queda en el paso 1 es hallando el último término, ¿no? Tenemos ahí el A sub n es igual a A sub 1 multiplicado por R elevado a la n menos 1. Y lo único que nos queda es ir reemplazando. La sub 8 va a ser igual a 5 multiplicado por 3 a la 8 menos 1, ¿no? O sea, donde encontramos el valor de n, vamos a ir reemplazando por 8. Y tenemos en cuenta también que la sub 1 vale 5, ¿no? Y r pues vale 3. Seguimos desarrollando, va a ser el a sub 8, va a ser igual a 5 multiplicado por 3 a la 7. Continuamos, el A sub 8 va a ser igual a 5. Ahora, 3 a la 7, jóvenes, eso sale 2187. ¿Qué es lo que hacemos? Pues que la base 3, ¿no?, se va a tener que multiplicar por sí mismo, en este caso, 7 veces, depende del exponente, ¿no? Luego, ¿qué hacemos? 5 por 2187 nos sale 10.935. Y eso pues sería el término 8. ¿No? Pero a nosotros nos están pidiendo hallar la suma. Entonces, para ello vamos a tener que hacer ahora en el paso 2 hallando la suma de términos. ¿Y cuál es pues la fórmula? La fórmula sabemos que es S sub n es igual a A sub n por R menos A sub 1 dividido entre R menos 1, ¿no? Y que está acá escrito. Esta fórmula vamos a tener que utilizar. Reemplazamos el valor de n, S sub 8, que vale n, igual a ¿quién? A sub n, que ya hemos encontrado, que sale 10.935, ahí está, multiplicado por la r, que vale 3, menos el primer término, que vale 5. Todo eso dividido entre r, que vale 3, menos 1.
Desarrollando la multiplicación de 10.935 por 3 sale 32.805. Luego restamos menos 5 y vamos a dividir entre la diferencia de 3 menos 1 que sale 2. Ahora hacemos la resta de 32.805 menos 5 sale 32.800. Todo eso dividido entre 2. Y esta división pues es exacta que sale 16.400. Y eso sería pues la respuesta, ¿no? De la suma de los 8 primeros términos que sale 16.400. Y eso pues sería la respuesta. Bueno, jóvenes, eso sería todo por la clase del día de hoy. Ya nos estaremos viendo en la siguiente semana. Hasta luego, jóvenes. Gracias, Miss. Gracias por la